Ok, bueno, entonces vamos a grabar la clase bueno, todo para la gloria del Señor. Entonces, el mensaje para las 7 iglesias que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 2, bueno, allá donde ustedes estén, pues saquen su Biblia para que también me vayan colaborando con de pronto si se me pasa alguna cosita o algo, entonces lo podamos ir alimentando. Entonces, ustedes tienen sus Biblias ahí a la mano. Entonces, sería bueno para esto. Entendamos que para la clase, para esta clase de las 7 iglesias, eh, de pronto sí me gustaría invitarlos a ustedes y de pronto a los que escuchen esta grabación, eh, tomarlo para nosotros. Seamos nosotros como esas 7 iglesias, o mejor dicho, miremos a qué iglesia pertenecemos nosotros, qué clase de iglesia somos. Entonces, ese es el objetivo de esta clase, nosotros ver qué clase de iglesia somos, identificar qué iglesia somos, si de pronto el Señor tiene alguna crítica o si de pronto tiene alguna promesa o si tiene para nosotros alguna instrucción. Entonces, pues eso sería lo ideal, que nosotros lo podamos identificar. Esta es una clase muy, como muy íntima para nosotros mismos, para evaluarnos, para examinarnos, para decir me falta esto, me falta aquello, o bueno, ¿qué tiene el Señor para mí? Entonces, el mensaje de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis empieza previo, o sea, es lo inmediatamente anterior a el arrebatamiento. Entonces, dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, comienza con los saludos a las iglesias y ya después viene el mensaje como tal a las iglesias. Entonces, para cada iglesia va a haber como un elogio, como una crítica, como una instrucción y como una promesa. Entonces, bueno, vuelvo a repetirles que es para que nosotros tomemos como íntimo, creamos nosotros que somos esa iglesia, para que nos autocritiquemos, nos autoevaluemos y veamos qué nos falta o qué, o qué nos, bueno, sí, algo que nos falte, porque este mensaje es previo al arrebatamiento. Entonces, para que estemos listos, para que estemos ya preparados para irnos con el Señor. Entonces voy a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Apocalipsis dice entonces, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, que tiene las 7 iglesias en su diestra. El que anda en medio de los 7 candelabros de oro dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y los que no pueden soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Eh, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, este es el mensaje para la primera iglesia, la iglesia de Efeso. Entonces, como elogio, dice que ellos rechazan pues el mal, la perversidad, que han sido pacientes, bueno, han sabido soportar a los malos, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los ha hallado mentirosos. O sea que esa es una iglesia que relativamente tiene como una buena doctrina, pero ha identificado unas cosas. Lo que sí le recuerda a la iglesia es eh, eh, que obrara como al principio, o sea, para nosotros también, que nosotros obremos como en el momento, pensemos en el momento en el que más hemos estado enamorados del Señor, en el momento en que más hemos estado enamorados de Él.
porque esto es clave para que nosotros no perdamos el primer amor. Entonces, pues uno como humano pasa por diferentes circunstancias, por diferentes problemas, por diferentes cosas y uno tiende a perder ese primer amor, que porque se enfermó, que porque alguna necesidad o que un problema o bueno, alguna cosa y entonces nosotros como humanos sí tenemos como esa característica, digámoslo así, de perder ese primer amor. Pero entonces aquí le recuerda que eh, o sea, como crítica a esta iglesia, es que su amor ha perdido como esa fuerza, ese valor, esa efervescencia, por decirlo así, ha perdido como esa fuerza. Entonces, la crítica que se le hace a esta iglesia es que ha perdido esa fuerza de ese primer amor, ¿sí? Pero que le da como consejo que se devuelva a las primeras obras, o sea, que es como devolverse al momento en que ha estado más enamorado de Dios. Entonces, también para nosotros como aplicación, que nosotros nos devolvamos al momento en el que más hayamos estado enamorados del Señor. ¿Cuál era ese momento? Si es ahora, si fue hace un año, si fue cuando recién llegamos a la iglesia. ¿Cuál es el momento en el que más hemos estado enamorados del Señor? Entonces, eso para que sí lo cojamos para nosotros. Bueno, le doy la bienvenida a Nicole. Estamos hablando un poquitico de las 7 iglesias. Entonces Buenas estamos noches, leyendo. qué pena. No te preocupes, preciosa. Qué bueno que llegaste. Bueno, Vale. estamos leyendo en Apocalipsis, capítulo 2. Eh, estamos viendo el mensaje a las 7 iglesias que les decía a ellos es como el acontecimiento previo a la gran, al arrebatamiento. Bueno, obviamente también a la tribulación y gran tribulación, porque eso va a venir después también del arrebatamiento. Entonces, este mensaje para las iglesias consiste en que nos habla a cada uno de nosotros, pues no tanto a esas iglesias que estaban en Asia, porque pues para ellos fue escrito. Les está invitando para que lo tomemos personal para nosotros, para que nosotros identifiquemos qué clase de iglesia somos, qué necesitamos y sí, básicamente ver qué necesitamos de parte del Señor, qué necesitamos cambiar, qué necesitamos echar de nosotros para que cuando el Señor venga por su iglesia nos encuentre preparados. Entonces la primera iglesia que encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis es la iglesia de Efeso. Entonces, como elogio le dice que rechaza el mal, que ha sido paciente, bueno, que ha sabido soportar algunas personas pues malas. Eh, como crítica le dice que su amor ya no es ferviente, que vuelva a las primeras obras a las que hacía antes, o sea, les estaba diciendo que volvamos también nosotros al momento en el que más hemos estado enamorados de Dios, porque esto es básico para que nosotros no perdamos el primer amor y nos mantengamos. Y como promesa, entonces ahí en el versículo 7 dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces la promesa es que le va a dar de comer al árbol de la vida, pero ojo, es al que venza, al que venciere. Así tenemos que ser nosotros, vencer, llegar hasta el final, no perder ese primer amor, desechar las cosas que no nos convienen, todo aquello que no nos sirve, desecharlo, quitarlo de ahí, del medio de nuestras vidas. Entonces dice, en el capítulo 8 ya empieza con la iglesia de Esmirna. Entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. El que tiene para el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, aunque no vamos de pronto, no me gustaría que profundizáramos tanto en el tema como
¿cómo es que se llama? El tema, mm, ay, se me van las palabritas, o sea, como una profundización dispensacionalista o como muy estudiada, sino que básicamente saquemos es como lo más superficial, que es finalmente lo que nosotros vamos a necesitar. ¿Cómo así? Por ejemplo, a esa iglesia le da como elogio que no tema, que no ha temido padecer. O sea, esta iglesia de Esmirna es una iglesia que no ha tenido miedo a padecer las cosas que ha que ha vivido. No tiene como tal una crítica, así como la iglesia anterior que le decía que su amor había menguado un poco, que su amor no era tan ferviente como antes. Esta iglesia como tal no es que tenga así como una crítica, pero sí le da una instrucción de que sea fiel, que sea firme hasta la muerte. Entonces, si lo hace así, dice que como corona, como promesa le va a dar la corona de vida y no tendrá daño en la segunda muerte. Entonces, para nosotros, si a la iglesia es nunca le dice que no tema el padecer porque van a venir cosas, dice el versículo 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Así también igual somos nosotros. A veces de pronto no es que se nos vean los billetes por encima ni el bolsillo lleno, y más bien al contrario, como que hay necesidades, como hay cosas, pero el Señor dice que se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. O sea que cuando nosotros pasamos por necesidades, somos nosotros los que no hemos creído, somos nosotros los que nos ha faltado la fe para creer. Dice que Él conoce nuestras obras, las cosas que nosotros hemos vivido, la pobreza, pero en verdad somos ricos. Entonces, la instrucción que le da esta segunda iglesia es que sea fiel hasta la muerte. No importa la circunstancia, que sea fiel hasta la muerte para no tener daño en la segunda muerte, ¿no? O sea, en este caso para nosotros que también seamos fieles, cuéstenos los que nos cueste, ¿sí? Que seamos fieles para que podamos recibir la corona de vida y no tengamos daño, o sea, no tengamos nada que ver en la segunda muerte, que es la muerte para condenación. Bueno, entonces, en el versículo 12, ya en el versículo 12 empieza el mensaje para la iglesia de Pérgamo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, el testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde muera Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Al que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Entonces, bueno, esta iglesia sí ya tenía un poquito más de problema. A pesar de que el elogio es que mantiene la fe en Cristo, o sea, ellos conocen del Señor, conocen, probablemente así como nosotros hoy en día el Evangelio del Reino. Lo conocemos, nosotros lo conocemos, pero el problema de esta iglesia es que tolera las inmoralidades, tolera la idolatría, tolera las herejías, como lo podemos ver en muchas iglesias, ¿no? Que se lleva el mundo a la iglesia y no la iglesia al mundo, sino que en las iglesias se permiten casarse a personas que ya se habían casado, o algunas iglesias permiten que se casen gente del mismo sexo, o cosas que no son permitidas por Dios desde antes.
Entonces, hay iglesias en las que se permiten la idolatría, las herejías, las inmoralidades, cosas que no convienen. Entonces, eso también se ha presentado en algunas de las iglesias. Y de hecho, pues esta viene a ser la crítica que se le hace a esa iglesia. Entonces, para nosotros, que nosotros miremos a ver en qué parte estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo, qué podría haber en nuestras vidas que le desagrada al Señor y que finalmente pues nos podría estar costando que nosotros vayamos al reino de los cielos. A esta iglesia se le da como instrucción que el juicio se acerca, que persevere en la fe. Entonces también para nosotros, tengamos en cuenta y tengamos en claro que el final de esta historia, como la conocemos, ya prontamente se va a acabar con el arrebatamiento. Entonces, ¿qué es lo que el Señor demanda de nosotros? Que tengamos fe, esa fe para la salvación, que creamos, que estemos convencidos de que hemos nacido de nuevo, de que nos vamos a ir con el Señor, de que somos candidatos perfectos para ir al reino de los cielos. Entonces, si en nuestra vida hay de pronto alguna tolerancia al pecado, pues que sea el Señor erradicándola, que nosotros la podamos identificar y la podamos sacar para que no tengamos así como esta iglesia que tolera las inmoralidades, las herejías, cosas que no convienen en nuestra iglesia, que es nuestro cuerpo, nuestra casa, y en la iglesia, pues, a donde nos congreguemos. Entonces, también es eso importante que nosotros lo hagamos. A esta iglesia se le da como instrucción que se arrepienta. Entonces, le dice, por tanto, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, la instrucción para esta iglesia es que se arrepienta. También igual para nosotros, sabemos que hemos cometido de pronto alguna falta, algo que no le agrada al Señor. Para nosotros la instrucción es arrepentirnos de aquellas cosas que hemos hecho mal, de lo que no hemos hecho conforme a la voluntad de Dios, de lo que hemos hecho que al Señor no le agrada. Entonces la instrucción para nosotros es arrepentirnos. Si nosotros echamos fuera todas esas inmoralidades, herejías, idolatría, todos aquellos pecados que nosotros podemos llegar a cometer, pero mantenemos nuestra fe en Cristo, nos arrepentimos. Entonces dice que la promesa para esta iglesia es el maná escondido y una piedrecita con un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que la recibe. Entonces, aunque esta iglesia está un poco como en problemada, aún así el Señor también tiene como una bendición para ellos, que se arrepientan, que vuelvan al Señor, que echen lo que no les conviene, que quiten de su vida todo aquello que no es bueno para nuestra vida espiritual. Entonces, eso es muy bueno para que nosotros también lo tengamos en cuenta y lo podamos aplicar a nuestra vida. Bueno, continuamos en el versículo 18. Es el mensaje para la iglesia de Tiatira. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Isabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido que lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vea qué bonita promesa aquí que el Señor le da a esta iglesia.
Entonces a esta iglesia el Señor le dice que como un elogio que le da a esa iglesia es su amor, su fe, su paciencia, eh, que es una iglesia que pues podría ir bien, tiene todas las características para ir bien, pero, pero dentro de ella es como la iglesia anterior que tolera las inmoralidades, las herejías, entonces esta iglesia también tolera la idolatría y la inmoralidad. Y de hecho, pues también dice que con esa mujer Jezabel que seduce, que es una profetisa que seduce y que lleva a cometer adulterio y cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces se dice que esta mujer fue la mujer más mala que ha habido en la historia y que de hecho pues hizo caer a muchos siervos de Dios y pues dañó mucho la iglesia. Entonces esto para nosotros es como ese ejemplo de nosotros mirar si de pronto a nuestra casa, nuestra vida, nuestra iglesia entra algo que no le agrada al Señor, algo que de pronto lo desagrada a Él. Eh, Porque eso no lo podemos nosotros tolerar en nuestra vida espiritual, primeramente, en nuestra casa, en nuestra iglesia. No podemos tolerar la idolatría ni la inmoralidad, ¿sí? Para esta iglesia, a esta iglesia le advierte que el juicio se acerca, pero que perseveren en la fe, ¿sí? Note usted que ya este es otro llamado, como el tercer llamado para estas iglesias, acerca de la fe, que perseveremos en la fe, que tengamos esa fe lista, dispuesta para irnos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta iglesia, a pesar de que ha tenido problemas, de que ha tenido dificultades, que dentro de sí ha sido hallado pecado, pero aún así el Señor le advierte, dice que el juicio se acerca, pero que perseveren en esa fe. Entonces también nosotros que perseveremos en esa fe para salvación, que perseveremos hasta el final, que no decaigamos, que a veces uno por cometer alguna falta o por cometer algún pecado, o por cometer algo que de pronto no le agradó a Dios, uno tiende a desanimarse, ya le fallé a Dios. Pero el Señor le dice, no, 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 el juicio se acerca, este no es tiempo para enfriarse, este no es tiempo para echar para atrás, este no es tiempo para decaer en la fe, sino que al contrario, este es el tiempo para que nosotros nos animemos los unos con los otros, para que esta fe de salvación esté en cada uno de nosotros y siga adelante y siga perseverando, que nosotros podamos seguir perseverando en esa fe del Señor. Eh, También la promesa es que regirá sobre las naciones y recibirá la estrella de la mañana. Entonces, bueno, esta parte es bien interesante, dice, y la regirá con barra de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, y como yo también he hecho y he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el mensaje para todas las iglesias siempre lo culmina así. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu, y es el Espíritu Santo, dice a las iglesias. O sea, nosotros, como somos una iglesia, pues también este mensaje es para nosotros, para que nosotros identifiquemos qué hay en nuestra vida, qué tenemos que sacar, en dónde estamos fallando, porque esto es, como les decía al principio, previo al arrebatamiento de la iglesia. El Señor lo que quiere de usted y de mí es encontrar una iglesia lista, preparada, que si hay algo que estamos fallando, que hay algo que estamos haciendo mal, entonces este es el tiempo para que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor, que hagamos las obras de que el Señor se agrade, que nosotros no perdamos esa fe, que no toleremos el pecado ni ninguna inmundicia en nuestras vidas, porque el Señor viene por una iglesia perfecta. Bueno, entonces, no sé si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta. Sé que este es un tema un poquito complicado, pero bueno, con la ayuda de Dios, pues la idea es poderlo entender bien. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta o continuamos. Bueno, entonces parece que no hay ninguna pregunta. Pasamos al capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto:
Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo de vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, bueno, esta iglesia de Sardis dice que algunos han mantenido la fe, no todos, que algunos han mantenido la fe. Entonces, esto también es importante. Noten ustedes cómo el Señor se fija mucho en la fe de las personas. A las iglesias que no lo tienen, o las personas que de pronto a veces en un momento dado podemos fallar en la fe, nos dice que busquemos nuevamente cómo recomponernos en cuanto a la fe, que tengamos esa fe. O sea, para nosotros no es opcional que no tengamos la fe. Siempre nosotros debemos tener esa fe para salvación, esa fe de que somos salvos, esa fe de que hemos nacido de nuevo. Entonces, aquí le está diciendo a esa iglesia como elogio, pues que ha mantenido la fe, pero no todos, sino que algunos han mantenido la fe. Entonces, lo ideal es que todos tengamos esa fe. Pero no solamente la fe, porque recordemos que también les decía como a manera de crítica que es una iglesia muerta. ¿Qué quiere decir una iglesia muerta? Pues que es una iglesia que le falta fervor, es una iglesia que le falta lectura, es una iglesia que le falta oración, es una iglesia que le falta perseverar en el evangelio. ¿Sí? Entonces, cuando nos dice que es una iglesia muerta, quiere decir que es una iglesia que le falta perseverar. ¿Que tiene de pronto la doctrina? Bueno, sí. ¿Que tiene la fe? Bueno, sí, pero igual le falta perseverar, porque recordemos que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces es cuestión de perseverar. La iglesia muerta es una iglesia que no persevera, es una iglesia que se conforma, es una iglesia que no investiga, que se conforma con lo que tiene, con lo que sabe, que no se da la oportunidad de aprender más, de evolucionar más, sino que se queda ahí estancada. Entonces, esa es una iglesia muerta. La instrucción que se le da a esta iglesia es que se arrepienta y que lo que tiene lo fortalezca. Entonces, aún así también para nosotros, que nosotros nos arrepintamos, pero que nos fortalezcamos en lo que tenemos. Entonces, un ejemplo, si de pronto alguien de los que estamos acá escuchando es bueno para orar, pues fortalezcas en orar. Si es muy bueno para la lectura, fortalezcas en la lectura de la Biblia. Si tiene algún talento que puede dar para el Señor, pues fortalezcámoslo, pero sí que nos arrepintamos de cualquier cosa que pueda estar desagradando al Señor. Eso sí tenemos que entregárselo a Él para que Él obre en nuestras vidas, para que no encuentre ninguna cosa no deseada en cada uno de nosotros, sino que estemos bien, conformes a la palabra de Dios y a su voluntad. La promesa es que los fieles honrados y vestidos de vestiduras blancas. Entonces dice que le va a dar vestiduras blancas al que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces este es el premio que le va a dar a las iglesias, las vestiduras blancas. Aunque esta iglesia de Sardis, el mensaje está un poco más enfocado en el pueblo judío, pues como les decía desde el principio, es para que nosotros lo tomemos para nuestra vida, que nosotros miremos qué podemos escudriñar y qué es lo que nos va a ayudar para que nos encuentre el Señor preparados cuando venga por su iglesia. Ya saltamos entonces a la iglesia la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego
de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y que reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, este mensaje de Filadelfia me gusta mucho, porque es una iglesia que, como tiene que persevera en la fe, es una iglesia que persevera, es una iglesia que se mantiene, o sea, es una muy buena iglesia porque pues persevera en la fe. Y recordemos que pues básicamente eh, este estudio de las siete iglesias, el fin más importante es que nosotros veamos la necesidad de perseverar en la fe, de no perderla, de mantener ese primer amor. Y esta iglesia, pues de hecho lo tiene, porque pues igual no tiene así como las demás iglesias o casi todas las iglesias que tienen como una crítica, por ejemplo, que toleran la inmoralidad, que han perdido el amor, que ya no es tan ferviente, que es una iglesia muerta. No, esta iglesia como tal no es que tenga una, una crítica, pero sí le da como instrucción de que a pesar de que persevera en la fe, que la mantenga. O sea, para nosotros no es necesario solamente que nosotros digamos, sí, es que yo tengo la fe, sino que perseveremos en esa fe. Es importante que nosotros perseveremos en la fe. A esta iglesia le dice que persevera en la fe y eso está muy bien, también para nosotros. Perseveramos en la fe, perseveramos en el Evangelio. Listo, sí, eso está muy bien, pero es necesario que lo mantengamos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no nos conformemos con lo que tenemos. No podemos conformarnos con lo que tenemos, sino que debemos seguir creciendo en la fe, mantener esa fe y llegar con ella hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque pues es cierto que van a venir momentos difíciles. Aún la misma Biblia nos va a decir que nuestra propia familia se va a venir en contra de nosotros. Sí, dice que la madre contra la hija, la hija contra la madre, el padre contra el hijo. Bueno, van a venir momentos difíciles. De hecho, pues ya se han presentado y muchas personas pues en este momento lo están viviendo, que va a venir como esa persecución, como estas cosas. Pero el consejo que le dan a esta iglesia y también para usted y para mí es mantener la fe. No importa cómo nuestros ojos lo vean, porque pues recordemos que una de las cosas que mengua nuestra fe es lo que vemos. Pero aún así, veamos la circunstancia que veamos, como lo decía de pronto el apóstol Pablo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni espada, aún la misma muerte, nos puede separar del amor de Dios. Eso, ninguna de esas cosas debe separarnos del amor de Dios. Entonces, como la instrucción para esta iglesia es que mantengamos la fe. Entonces, para usted y para mí también es la misma instrucción, que mantengamos esa fe, que cada uno de nosotros seamos fervientes, constantes en la fe para la salvación. En esta noche básicamente estamos hablando de la fe de salvación. La fe para salvación, que usted y yo estemos convencidos de que si el Señor viene hoy por su iglesia, estamos listos, preparados. ¿Por qué? Porque hemos desechado todo aquello que le disgusta al Señor, la idolatría, la inmoralidad, las herejías, la hechicería, las mentiras, el haber perdido el primer amor, bueno, todas aquellas cosas que no le agradan al Señor y que Él quiere que nosotros las echemos, las saquemos con su ayuda primeramente, claro está, pero quiere el Señor que encontrar una iglesia limpia, una iglesia ferviente, una iglesia con fe, porque eso finalmente es lo que el Señor va a venir a ver en cada uno de nosotros, si tenemos esa fe para salvación. La promesa para esta iglesia es que un lugar en la presencia de Dios, un hombre nuevo y una nueva Jerusalén. Entonces,
esta promesa que se le da a esta iglesia. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Entonces, pues como para explicar un poquito ahí, o sea, el cielo no tenemos así como una descripción global, porque pues, bueno, desafortunadamente como en el infierno tenemos algunos pasajes que más o menos nos indican cómo es ese lugar, pues del cielo tenemos aún de pronto como un poquito menos de versículos que nos indican cómo son. Pero dice, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Entonces, la Nueva Jerusalén, que es una ciudad como cuadrada, por decirlo de alguna manera, muchas personas, el premio máximo que van a recibir esas personas, o sea, lo máximo, porque pues algunos van a recibir que la piedrecita, que el árbol de la vida, que la corona de la vida, que el maná escondido, que la estrella de la mañana, sus vestiduras blancas, un nombre nuevo. Para esta iglesia, uno de los premios, o sea, el premio máximo es que el Señor le hará columna de su santo templo y nunca más saldrá de allí y, y escribe sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Entonces, esta persona va a estar siempre en el templo de Dios. Esta persona no tendrá que salir ni estar, sino siempre en el premio de Dios. O sea, es como el premio máximo que hay a aquellas personas salvas que van a estar en el reino de los cielos, ¿sí? Que van a estar en el templo de Dios. Entonces, ustedes imagínenselo de la siguiente manera para explicarlo un poquito. Resulta que la Nueva Jerusalén es, digamos, como un pueblo, comparémoslo con un pueblo. Entonces, en ese pueblo va a haber una iglesia, ¿sí? Entonces, en el pueblo hay personas, en ese pueblo hay personas a las afueras del pueblo también hay otras personas, pero resulta que cuando las personas se van a congregar en la iglesia, pues los que están afuera vienen a la iglesia, entran, están en el servicio, los que viven en el pueblo también van a la iglesia, entran, están en el servicio, pero luego se tienen que ir. El premio máximo para aquellas personas son los que van a habitar en ese lugar, en ese santo templo del Señor, que ya no tienen que salir y el Señor les va a poner ahí una piedrecita, les va a dar un nombre, va a grabar en el nombre y la ciudad en la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Entonces, lo que hemos estudiado es que este es como el premio máximo, el galardón máximo que una persona puede tener en el reino de los cielos. Entonces, bueno, esta es la iglesia de Filadelfia. Eh, Vamos, 6 iglesias. Nos queda la iglesia de Laodicea. Dice, eh, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestir y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vaya, este es otro mensaje bien interesante para la iglesia de la Odisea. Aunque, si ustedes lo notaron, esta iglesia no tiene un elogio como tal. O sea, por lo menos a las otras les dice que perseveran en su fe, que tienen el amor, que mantienen la fe en Cristo, que no tienen miedo a padecer, que rechazan
que rechazan el mal, que perseveran. Esta iglesia como tal no es que tenga como un elogio, por decirlo así de esa manera. Es una iglesia que más bien como crítica, el Señor le dice que es una iglesia indiferente, o sea, es como una iglesia que no le interesa las cosas, es una iglesia que no le interesaba como las cosas de sí, o sea, el servicio, el conocer más a Dios, el estar comprometido con Dios, es como una iglesia que no tiene como ese don de servicio en cuanto a la iglesia, en cuanto al amor por Dios, en cuanto a las cosas que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. La instrucción es que sea celoso, que se arrepienta. Entonces, ¿qué quiere decir ser celoso? Entonces, es que haga las cosas que a Dios le agradan. El tener celo no es como los celos del esposo con la esposa, sino cuando nos habla de celo, nos está indicando que seamos celosos en hacer las cosas como a Dios le agradan. No que seamos celosos como el novio que cela a la novia porque se fue con los amigos o por alguna cosa, no, no es esa clase de celos, sino el celo es el celo de Dios, el que se preocupa por hacer las cosas bien, correctas, rectamente delante de Dios. Entonces, ese es el celo de Dios. Y también le da como instrucción de que se arrepienta. O sea, todo lo que él está haciendo porque no tiene ningún elogio, es una iglesia indiferente. Entonces el Señor también le dice, arrepiéntete. Dice, arrepiéntete, ¿sí? Que sea celoso, que se arrepienta. Dice, porque dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, muchas personas, aún de la iglesia, piensan que por el tener el dinero, por tener las cosas, por tener una cierta ventaja económica, ya lo tienen todo, pero no, no se trata en tener cosas materiales y que tengan riquezas materiales, sino que nos preocupemos también por las cosas espirituales. Dice más adelante, por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que compremos el evangelio del reino para salvación. Dice, de mí compres oro refinado, o sea, que nosotros compremos lo que es bueno, lo que nos conviene para salvación, lo que nos va a llevar para vida eterna. Eso debemos nosotros comprar, lo que nos lleva a nosotros para vida eterna. Entonces, que comprendamos bien el evangelio del reino, que nosotros estemos completamente seguros de que hemos nacido de nuevo, de que esto sea una obra buena delante de Dios. Dice también que compremos vestiduras blancas para vestirte. No se trata tanto de la ropa como tal, porque pues bueno, el Señor nos dará ya las vestiduras correspondientes. Pero dice que vestiduras blancas para vestir quiere decir que nosotros andemos en santidad. Las vestiduras blancas para vestirnos acá en esta tierra es la santidad. Que usted y yo andemos en santidad porque eso finalmente es lo que viene buscando el Señor. Una iglesia santa, una iglesia que tenga fe, una iglesia que persevere, una iglesia que tiene amor. Entonces por eso dice que compremos oro refinado en fuego para que seamos ricos y vestiduras blancas para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando dice que la vergüenza de tu desnudez, quiere decir que si nosotros somos hallados faltos, o sea que nosotros no estamos revestidos con ese evangelio, con esa coraza del evangelio, seríamos personas desnudas y eso, por eso no vendría el Señor. O sea, esas personas que no tienen la fe, la certeza de la salvación, a ellos también les recomienda que compren vestiduras para vestirse. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, o sea que nos lavemos bien los ojos espiritualmente para que nosotros podamos ver lo que el Señor nos quiere enseñar, lo que el Señor nos quiere mostrar. Entonces dice que unge tus ojos con colirio, entonces está diciendo que nos lavemos bien, que no nos dejemos engañar, que miremos bien, dice así como la escritura, que seamos sencillos como palomas y prudentes como serpientes, o sea, que abramos bien los ojos antes de meternos a un negocio, de meternos a alguna cosa, miremos bien y veamos si nos conviene, si le agrada al Señor, si está bien o si está mal lo que pensamos hacer.
Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es igual que un papá por sus hijos. Él en algún momento dado, cuando de pronto estamos haciendo algo que no es agradable delante de él tiene la autoridad y la capacidad para permitir un castigo. No es que él nos castigue como tal directamente, sino que permite circunstancias, permite diferentes hechos en nuestra vida diaria para mostrarnos su grandeza, para mostrarnos su amor. No es que Dios sea un Dios malo, que sea un Dios rencoroso, no, sino que Él está interesado en educarnos, en que usted y yo seamos personas salvas, seamos personas íntegras. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces vuelve también a mencionar lo de los celos, lo del celo. No los celos, sino el celo. ¿Sí? Porque hay diferencia entre las dos cosas, los celos y el celo. Entonces, en este caso es el celo, o sea, eso que me lleva a cuidar la salvación de Dios, a ser celoso. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús entró al templo, el celo de Dios vino sobre él porque vio que estaban en el templo haciendo cosas que al Señor no le agradan. Entonces, de la misma manera, nosotros también seamos celosos, tengamos ese celo de Dios en nuestras vidas primeramente, que en nosotros no haya nada para que algo que nosotros, que nos acuse, algo que nos haga estar mal delante del Señor. Entonces, ese es el celo que nos ayude a cuidar, a preservar esta salvación. Dice que, bueno, a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, si nosotros mantenemos ese celo de Dios, ese celo por hacer bien las cosas, ese celo por agradar al Señor, y nos arrepentimos pues de nuestras obras, de todo aquello que no agrada al Señor, dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces el mantenernos en ese celo, en ser personas que nos arrepentimos por nuestras malas obras, que mantenemos el amor, la bondad, que perseveramos, que tenemos la fe para salvación, dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces ya nosotros hemos escuchado, ya nosotros estamos aprendiendo del Evangelio del reino de cielos para salvación. Dice, si alguno abre la puerta, entraré a él. O sea, nosotros le permitamos la entrada al Señor al templo de nuestro cuerpo y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vaya, qué promesa más bonita y más hermosa que el Señor tiene aquí para cada uno de nosotros que vencemos, para los que lleguemos hasta el fin, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, imagine usted todo lo que puede hacer usted y yo, imaginemos todo lo que podemos hacer para agradar al Señor y aún así el Señor permitirnos sentarnos en su trono. Pero tenemos que vencer todas las circunstancias, tenemos que mantener la fe, mantenernos en santidad, mantenernos en oración, perseverantes, todos estos consejos que nos está dando en esta noche la palabra de Dios. Dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, este mensaje básicamente consiste en consejos que un padre le puede dar a su hijo para que le vaya bien en la vida. Dice, usted está haciendo mal esto, le aconsejo que haga aquello para que su camino sea recto, para que su camino sea íntegro, para que su camino sea eficaz, para que su camino esté siempre bien. Entonces, aquí este mensaje para las 7 iglesias, como les dije desde el principio, es previo al arrebatamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta información? Esta información, pues nosotros tenemos que mirar si estamos fallando en alguna cosa, qué clase de iglesia somos, como con cuál de estas iglesias nos identificamos, en dónde estamos, qué nos falta, qué tenemos que hacer para poder alcanzar esa salvación. Y finalmente, pues los mensajes de estas iglesias, siempre, el que tiene oídos para oír, oiga, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor nos advierte, nos muestra, nos enseña, siempre está ahí pendiente para que nosotros, cuando el Señor venga, nosotros estemos preparados para irnos con el Señor. Bueno, este básicamente es así como como una clase muy, eh,
sí es un poco superficial porque no hemos profundizado en cosas teológicas, sino es como algo más íntimo para cada uno de nosotros, que nos escudriñemos, que nos revisemos, que nos pongamos a cuentas con el Señor para que cuando Él venga encuentre una iglesia preparada. Y ojo porque esto del Apocalipsis aquí, bueno, ya aquí en el capítulo 4. Bueno, les voy a leer un poquito para que de pronto yo me haga entender lo que les quiero decir. En el capítulo 4 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces aquí ya apenas se acaba este mensaje a las 7 iglesias, comienza ya lo que para nosotros conocemos es como el reinado acá en este mundo, el reinado del anticristo, que son los 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Ok. Señorita Lady, ¿de pronto tiene alguna duda? No, señor, todo está súper claro, pastor. Ok. Bueno, mi hermanita Zenaida, ¿tiene alguna duda? No, pastor. De pronto Carmelita no tenga ninguna duda porque este mensaje a las iglesias era de las primeras clases que ella nos enseñaba. Pero pues no sé, No, Carmelita, ¿tiene Luisito, alguna duda? de todas maneras, la palabra tiene mucha profundidad y no, nadie se la sabe toda. Dios. Ok, bueno, entonces, como les decía, esto como es previo al, al arrebatamiento, es para que el Señor nos encuentre listos, preparados, una iglesia dispuesta para que podamos ir al reino de los cielos. Entonces, muchas personas ni siquiera lo tienen como en cuenta, no lo tienen como algo importante, pero notemos que cada uno de estos consejos que hay para todas las iglesias son importantes. ¿Sí? Si nosotros meditamos bien sobre esta clase, sobre esto que estamos aprendiendo, entonces es básicamente lo que necesitamos para poder aspirar a ser salvos. Ya inmediatamente después de esto, ahí sí comienza pues como tal ya el reinado milenial. Entonces pues era importante saber si de pronto había alguna pregunta o alguna duda, porque pues básicamente estos en sí son consejos para nosotros, para que cuando el Señor venga pues encuentre ya una iglesia lista, una iglesia preparada para cada uno de nosotros. Entonces pues bueno, no sé si de pronto, bueno, pues antes de poder continuar con lo demás, eh, que todo quede claro, que todo quede claro, que nosotros podamos ver que el Señor está interesado completamente en que seamos salvos, en encontrar una iglesia salva, una iglesia lista, dispuesta para que pueda ir al reino de los cielos. No sé si de pronto alguno de ustedes tiene algo para aportar que nos sirva pues para vida eterna. Si de pronto tiene alguno de ustedes algo que nos pueda aportar para, pues en cuanto en cuanto a esta clase que estamos viendo. Luisito, ¿quién estaba hablando ahí al apóstol? ¿Quién estaba hablando aquí a las iglesias? Sí. Bueno, el que está hablando ahí es el Señor Jesucristo. Es Mm, directamente él el que está dando el mensaje a las iglesias. ¿Sí? listo. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es el Espíritu que está hablando por medio del Señor Jesucristo. Siempre en cada encabezado, en cada iglesia, escribe el ángel por ejemplo, dice, escribe al ángel de Filadelfia, esto dice, el santo, el verdadero. Entonces se identifica primeramente quién es el que está dando el mensaje. Luego más adelante dice, y escribe al ángel de la iglesia de Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto,
Entonces note cómo en cada una él se identifica quién es. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Entonces se identifica quién es el que está dando este mensaje. En el 18 dice, y escribe el ángel de la iglesia Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces, bueno, este mensaje de Tiatira pues nos da una visión más exacta de quién es el que está enviando este mensaje. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego. Entonces, pues, ¿qué más claramente que es? El Hijo de Dios. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Sí? Entonces, pues ahí nos está identificando quién es el que está enviando esos mensajes. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cuando empieza el capítulo dice, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces en todas las iglesias, él primeramente se identifica y para que nosotros podamos ver claramente de quién es el mensaje, de quién viene directamente el mensaje. Entonces, para este caso, nosotros lo podemos ver que es directamente el Señor Jesucristo el que nos está mandando este mensaje. Ya seguidamente, pues, bueno, no sé si de pronto tienen alguna pregunta. No. Bueno, entonces ya seguidamente de esto, eh, bueno, este mensaje para las 7 iglesias, el objetivo y el propósito principal es que el Señor nos encuentre preparados, completamente preparados para llevarse una iglesia en santidad, así como todos los consejos que nos dio ahí en santidad, una iglesia que no tolera las injusticias, bueno, que son iglesias conformes al corazón de Dios. Que de pronto hay algunas cositas por ahí que nos toca sacar, pues bueno, nos está dando la oportunidad para que las saquemos, para que las echemos, para que ya no estén en nuestra vida. Entonces, pues esa es como la ventaja que tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque ya nosotros vamos a ir a identificar en el libro de Apocalipsis, ya a partir del capítulo 4, pues ya nos empieza a dar una visión de lo que viene para la tierra. Entonces, ya de ahí para adelante va primeramente a comenzar el reinado del anticristo. Entonces, lo que nosotros conocemos como la tribulación y la gran tribulación. Bueno, también va a estar acompañado por los sellos, por los juicios, por las trompetas, por las copas de la ira de Dios. Entonces, bueno, eso básicamente va a estar aquí para las personas que se queden del arrebatamiento. Bueno, pues básicamente eso es como el propósito de esta clase, que nosotros podamos identificar primeramente qué clase de iglesia somos y cómo estamos delante del Señor, porque pues el Señor finalmente va a venir es por una iglesia preparada, por una iglesia que esté lista, dispuesta para irse con el Señor. Entonces, bueno, recapitulando, los elogios que da el Señor, pues es rechazar el mal, no temer el padecer, porque pues van a venir momentos difíciles, mantener la fe en Cristo, mantener la fe, la paciencia, seguir hasta el final, perseverar en la fe. Entonces todas estas cosas es las que nosotros debemos tener en cuenta para seguir adelante. Bueno, más adelante, en las próximas clases, ya vamos a estar entonces hablando ya un poquito más a profundidad, desde el momento en que empieza el reinado milenial, bueno, las personas que se van a quedar acá, eh, qué van a vivir, qué les toca pasar, qué cosas tienen que hacer para llegar a ser salvos. Entonces, pues no sé si alguno de ustedes me quiera regalar algún aporte para esta clase.
Y hermanito Luis, pues muy bueno, porque con la ayuda de Dios, nosotros, ninguno de nosotros nos vamos a quedar, por ejemplo, en la gran tribulación, ¿no? Y a mí me gustaría y a ellas, porque ellas son las que más deben de opinar, porque tan jóvenes, tienen ustedes un trabajo eh, por delante que, que es ganar muchas almas. Entonces, es muy bueno saber porque cualquier persona nos hace una pregunta y que Dios nos ayude, no por dárnosla ni nada, sino para que Sí, la gente esté preparada para que no se quede el arrebatamiento, ¿cierto? sí, Entonces, es muy sí, bueno sí, saber todo eso. Por ejemplo, lo de las 7 iglesias, en qué iglesia sé que yo me identifico. Si me falta, ¿qué me falta? Que nos pongamos las pilas, porque aquí no hay más nada que buscar. sí, Que sí, Dios lo bendiga. Y sí, ok. yo, sí, Dios lo bendiga. Gracias, Carmelita. Bueno, pues también aquí en la iglesia de Tiatira, estaba mirando por acá entre los apuntes de Jezabel. Entonces, pues como les decía, Jezabel dice que fue una de las mujeres más malas de los tiempos bíblicos. Fue princesa fenicia y reina de Israel. Era hija del tirano Edbal, quien participaba de la adoración del rey pagano de Baal. Jezabel se casó con Acab, rey de Israel, hijo de Omri. Jezabel trajo las prácticas de su padre al pueblo de Israel, mató a profetas de Dios, los cuales reemplazó por profetas de Baal y de Acera, la diosa y esposa de Bol. Hizo una falsa religión, buscaba complacer a la gente por medio del engaño, para alejarlos de una vida espiritual y legítima. Y a ella le gustaba engañar y hacerlos caer en pecado con falsas profecías. Después era melosa y terminaba teniendo sexo con las personas. Entonces, esta mujer, según la historia de los tiempos bíblicos, fue una mujer fenicia, pero una mujer muy mala que trajo mucha corrupción a la iglesia. ¿Por qué lo menciono? Porque es que para nosotros también en la iglesia, en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, es fácil nosotros dejar que algo contamine la iglesia, que contamine nuestra fe. Eh, bueno, entonces en Boal y Acera son los dioses de la fertilidad y su culto consistía en tener actos sexuales con sacerdotes y sacerdotisas, a los cuales se les daba una ofrenda. Baal era el que controlaba todos los procesos basílicos, el clima, la fertilidad, todos los sustentos materiales estaban bajo su autoridad. Acera era la que representaba la suerte y la fortuna, el sexo y la reproducción. Y entre los dos, Baal y Acera personificaban el sustento y el consumo de la suerte y el placer. El problema de la iglesia Tiatira era que era eh, es ser permisivos y llevar a los siervos a la fornicación y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿por qué esto? Porque en nuestras iglesias o en nuestra vida diaria también nosotros podemos tener algunas cosas en las cuales nosotros somos permisivos, o sea, dejamos habitar el pecado, cosas que no le convienen al Señor, pero que aún así nosotros las permitimos. Entonces, para que nosotros nos cuidemos de esas cosas, tengamos el cuidado respectivo con cosas que no convienen, ¿sí? Y así como lo mencionaba Carmelita, pues por ejemplo para aquí, para todos los demás, ¿no? Eh, bueno, Zenaida, Nicole, Lady, pues que son personas jóvenes todavía, tengamos todos mucho cuidado con no permitir cosas que no le agradan al Señor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, así como nosotros vemos que Jezabel en un momento dado lo que hizo fue contaminar a la iglesia, hacer caer a los sacerdotes, llevar la corrupción a la iglesia, entonces también nosotros que seamos celosos en cuanto a no permitir nada de esas cosas en nuestra vida, porque pues el tiempo ya es corto. Bueno, y ya como le decía, pues una vez hecho este mensaje para las iglesias, entonces empiezan los acontecimientos
ya como tal, previos al arrebatamiento. Entonces ya nosotros debemos haber identificado qué clase de iglesia somos, con cuál nosotros nos identificamos, qué iglesia queremos ser. Entonces, pues ahí ya es básicamente lo que vimos en la clase anterior para el arrebatamiento. Entonces, recordemos que estábamos estudiando sobre la guerra, los rumores de guerra, que nación contra nación, reino contra reino, terremotos, hambres, pestes, muchas personas engañadas, el amor de muchos se enfriará, que aumentará la maldad, que los días serán acortados, que la luna y las estrellas darán señales, el bramido del mar, muchos confundidos, que habrán alborotos, que el templo sería destruido como ya pasó, el evangelio será predicado en todas las naciones de la tierra, eh, que habrán falsos profetas y falsos ministros que harán señales, milagros y prodigios, falsos cristos, derramamiento del Espíritu Santo, y la ciencia aumentará. Tiempos como los días de Noé, los hijos contra los padres. Entonces, ya dando ese mensaje a las iglesias, como esa clase anterior, nos da a conocer y nos indica a nosotros que ya debemos estar nosotros listos para el arrebatamiento. ¿Que cómo será? Pues que el Señor viene en las nubes por su iglesia. Él viene hasta las nubes a recoger a su iglesia. Que será en un abrir y cerrar de ojos. Que irá del sur hasta el norte, del oriente al occidente, como un trueno. Que los que estemos vivos seremos arrebatados y los muertos en Cristo serán resucitados primero. Que nadie sabe el día ni la hora, que muchas personas se van a quedar y que todo será en un mismo momento. En un abrir y cerrar de ojos será este arrebatamiento. Bueno, esta parte del arrebatamiento pues ya la habíamos estudiado, ya la habíamos visto un poquito. Y pues bueno, ya nos faltaría estudiar un poquitico sobre el reinado milenial. Y bueno, pues con la ayuda de Dios ya en las próximas clases las vamos a estar viendo y estudiando un poquito ya más detenidamente. Entonces, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor les premie, les recompense y les remunere ese tiempo que ustedes usaron. Bueno, antes de despedirnos como tal, no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda o algo que no haya quedado bien en claro, porque como siempre les digo, es importante que no nos vayamos con ninguna duda y que recuerden que no hay ninguna pregunta tonta, todas son importantes. ¿Hay alguna pregunta de pronto? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, mis amados, mis amadas hermanas, muchas gracias por haber estado en la clase. Entonces, con la ayuda de Dios, nos vemos el próximo jueves. Espero que en esta noche podamos sacar algo constructivo para nuestras vidas y nosotros podamos sacar algo que nos aliente, que nos inspire, que nos ayude para seguir perseverando, para no desmayar. Bueno, mi hermanita Zenaida nos iba a decir algo. No, no, pastor, qué pena. Bueno, al menos nos habló y eso está muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda antes de irnos, alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces, amadísimas hermanas, qué bueno que estén acá y con la ayuda de Dios, pues nos vemos el próximo jueves para continuar con nuestra clase. Muchas gracias por haber venido, por su tiempo, por su disposición y que sea el Señor verdaderamente alimentándonos de su palabra. Carmelita. Amén, amén, sí, Señor. Que Dios lo bendiga también y a todas mis hermanitas, Lady, Zenaida, Nicole. Dios me los bendiga a todos. Amén. Entonces, que tengan una buena noche, que la paz del Señor gobierne sus corazones y les ayude en todas las cosas. Con la ayuda de Dios nos vemos el jueves. Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga y los guarde. Buenas noches.
Amén, señorita Nicole. Dios te bendiga y te ayude en todo. Señorita Lady, Dios te bendiga, te guarde, te ayude en tu familia, tus niñas, tu salud. Y con la ayuda de Dios nos vemos el jueves. Bendiciones para todos.